que deben ser tomadas desde un punto de vista revolucionario, porque este es un momento de definiciones y de grandes definiciones, y nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que ser revolucionarios, tenemos que ser valientes, y bueno, y en este momento hay que definirse, tenemos que ser sabios, valientes, cuál es el trato que deben hacer aquellos creyentes que se definen por la patria, aquellos creyentes que se definen por la revolución, aquellos creyentes que se definen por la filosofía de Baraguá y no la del pacto del Sanjón. De modo que, y esto fue un tema allí, ahora que gente tan admirable, aquella gente que se reunió con nosotros allí, que progresista, que patriótico, que revolucionario. Ojalá tuviéramos esa gente aquí, porque yo sería el primero en plantear que ingresaran en el partido. Yo le dije, bueno, resulta que nosotros tenemos monjes y monjas. Hablaba de nuestros trabajadores en los hospitales, porque allí hablé esas cosas. Hablaba de los trabajadores en los hospitales, de la gente consagrada aquí que trabaja con la gente del SIDA, con la gente que tiene enfermedades contagiosas, los que trabajan con impedidos físicos, niños impedidos físicos de nacimiento por enfermedades. Y nosotros tenemos decenas de miles de gente consagrada. Yo le puedo llamar monjes y monjas. Porque he hablado otra vez de las monjas que hacen estas actividades con mucho respeto. He llegado a decir que para mí son modelos de comunistas, lo he dicho más de una vez. Pero toda esa gente que se fueron, maestros nuestros fueron allá a Nicaragua a dar clases en las montañas, 2000 mujeres la mayoría, viviendo en condiciones muy difíciles, en que en la misma casa estaba el campesino, su numerosa familia, el caballo, la vaca si había vaca, y el maestro o la maestra. Qué gente tan noble, toda esa gente nuestra que fueron allá 2000, y se ofrecieron 30.000 cuando los pedimos, cuando me asesinaron algunos se ofrecieron 100.000, y estoy seguro que los 100.000 van. Nuestros médicos que se van por el mundo, nuestros internacionalistas, que en cientos de miles siempre han estado dispuestos a cumplir misiones, que son, si no misioneros, creo, es difícil que cualquier iglesia tenga gente más noble, más altruista, más desinteresada. Por eso yo a las hermanas o monjas, como le llaman, que hacen los tratados, siempre las he apreciado mucho y las he admirado mucho. Y yo le decía, da la casualidad que tenemos monjes y monjas en el partido por decenas de miles y no tenemos creyentes, le decía yo a los cristianos. Pero si ustedes ven qué nivel de comprensión para los problemas de Cuba, qué nivel de comunicación, qué nivel de concordancia con de los argumentos que empleamos nosotros, qué reacciones tenían. Y creo que el éxito fue haberle hablado con honestidad, no andar dándole vuelta a la pregunta, digo, la razón por la que se ha producido esto aquí es esta, y haberle dicho la verdad sin ninguna vacilación a aquellos cristianos, y vieron la honradez, la franqueza. Yo también muy impresionado. Han dicho los cristianos de los problemas, dice, grandes problemas que tenemos aquí es la cuestión indígena. Es una cosa muy sentida. Me hablaron también del problema de la discriminación racial, hablaron con mucha fuerza de eso. Y un joven negro hizo allí una pregunta sobre este tema. Ellos mismos dicen, bueno, me han dicho que más del 50% de la población brasileña tiene raíces africanas. Este joven que habló yo habló del 70%. Y explican que es muy difícil encontrar cargos de responsabilidad en instituciones que hablan de una ausencia, explican ellos, dicen que es un problema
muy sentido. Yo realmente no lo sabía. Cuando fui a Brasil ignoraba este tipo de preocupaciones, pero me explicaron lo de la iglesia, de la teología de la liberación y la iglesia, que ese era un problema muy sentido en el Brasil, y me hablaron del problema de las mujeres. También dice que es un problema muy sentido. Como una vez acabamos de tener el congreso, yo hablé con ellos y le expliqué algunos datos del congreso, la lucha de las mujeres, la participación de las mujeres, los avances objetivos, el curso inexorable ya de esos avances, que no lo puede tener nada, pero todo un proceso que se origina precisamente en el valor y el papel de la mujer en nuestra sociedad, la capacidad adquirida por la mujer en nuestra sociedad. Y cuando les dije que el 58% de la fuerza técnica del país eran mujeres, se quedaron asombrados. Después les expliqué que el 55% de los estudiantes universitarios eran mujeres y que el 61% de los preuniversitarios, que son los que van a nutrir las universidades que este movimiento avanzaba. Pues expliqué todo lo que ha hecho la sociedad con los círculos, las escuelas especiales, los semi-internados, las becas, todos aquellos factores que habían llegado a crear el mínimo de condiciones a ese poder. Y yo te digo que aquella gente escuchaba lo que yo les decía sobre esto como si le estuvieran hablando realmente de otro mundo. Todas esas cosas que para nosotros son familiares, fue de mucho, a mi juicio, mucho interés. Fueron muy afectuosos, muy cálidos, muy solidarios. Y ese mismo fenómeno se dio con los intelectuales. Empezando porque era una reunión de 300 en un salón más pequeño, y hubo que volver a aquel donde estaban los cristianos. Improvisar, cambiar los intelectuales porque no cabían. Y se reunieron como 700, 800 allí. Hicieron un acto realmente muy bonito y en una posición de comunicación muy amplia. Ahora, ¿en qué cristianos y intelectuales y todos reaccionaban con mucho vigor? Es cuando yo les decía que confiaran en Cuba, que Cuba lucharía, que Cuba resistiría, pasara lo que pasara. Enfrentaría las agresiones militares si se presentaban, enfrentaría los problemas económicos, y que nosotros estábamos preparados para resistir, sino para vencer. Cuando yo les explicaba la voluntad de nuestro pueblo de luchar, era un estallido de aplauso y de apoyo. Eso fue en todas partes. Pues como si la gente quisiera que Cuba resistiera, que Cuba luchara, supiera que Cuba puede estar en una prueba difícil, y que saben que nosotros somos abanderados de una causa justa, muy justa. Y entonces eso los conmueve realmente. ¿Verdad que en esta crisis de ideas, en esta crisis de prestigio para el socialismo, ven en Cuba una esperanza, un pez pequeño que se enfrenta a Estados Unidos, que resiste y que lucha? Nuestro mensaje sobre la disposición de luchar es lo que tenía más unánime apoyo cada vez que lo planteamos. No sé si quieres saber algo más sobre esta. Son tantas las cosas que pudieran hablarse. Y aquella gente estuvieron como 2 o 3 horas esperando, en medio de aquel calor, y cantando y lanzando consignas, tanto ellos como los intelectuales de Sao Paulo. Usted llegó en la delegación a los compañeros Conchita Campa y Gustavo Sierra y visitó que son los creadores de la vacuna, del grupo creador de la vacuna antimeningocócica, y visitó en Río la Fundación Osvaldo Cruz. De eso se publicó realmente poco aquí. ¿Usted podría hablarnos un poco de esa visita? Claro. Que estuvo hablando con los científicos y demás, que creo que ahí está el Instituto de Control de Calidad de la Vacuna nuestra. Susana, sobre las visitas,
Sobre las visitas de Sao Paulo, eso se publicó muy poco, porque realmente estábamos incomunicados. Yo trataba de comunicarme por teléfono y no podía, muy rara vez, ni las comunicaciones telefónicas. En Sao Paulo estábamos aislados, y en Río de Janeiro. Y creo que el material fílmico que la gente demandó no se pudo enviar, había que dar una vuelta por Argentina. Creo que llegábamos nosotros primero que el material fílmico. Y una queja del público fue esa de que no había, quería saber más. Y no es que yo me ofreciera para hacer la comparecencia, sino que mucha gente se quejaba y deseaba más información acerca del viaje. Y por eso nos pusimos de acuerdo todas las partes para hacer una divulgación del viaje, de su contenido, y entre ellas esta conversación con los periodistas sobre el tema. En relación a esta fundación, es una muy importante institución brasileña, un destacado grupo de científicos. Esa visita la hicimos. Lo primero que hicimos al llegar a Río de Janeiro fue reunirnos fue visitar esa institución. Había mucho interés en todos los científicos, los técnicos, los trabajadores, muy afectuosos, muy calurosos, estaban por todas partes. Nos llevaron a algunos laboratorios, nos explicaron las técnicas que usaban en el control de la calidad de las vacunas, sus investigaciones, sus trabajos. Y al final, en un pequeño teatro, se reunieron algo más de 100 funcionarios y científicos allí. Comandante, eran más porque salían, no cabían todos y entonces entraban por grupo un rato y volvían. Yo no sabía que había una rotación, pero bueno. Había rotación. Yo les hablé y les expliqué a grandes rasgos nuestro trabajo en el campo de la medicina, porque era lo más asociado con aquella institución. Lo que hemos hecho a grandes rasgos en la medicina y lo que estamos haciendo. Después le expliqué a grandes rasgos lo que estábamos haciendo en el campo científico y las perspectivas que se abrían. Le hablé de los trasplantes, de la rehabilitación, el centro de trasplantes nerviosos, lo que estábamos haciendo con el factor de crecimiento, las investigaciones con el factor de crecimiento nervioso, la posibilidad de lo que logremos ese factor de crecimiento en la solución de problemas tremendos que van desde el Parkinson hasta accidentes cerebrales, sesiones de médula. Nuestra esperanza de encontrar solución a esos problemas con la combinación de las investigaciones en todos esos campos, y especialmente los éxitos que estamos ya logrando y lo que debemos lograr si ganamos la batalla de producir por ingeniería genética el factor de crecimiento nervioso, la capacidad de la célula de producir filamentos a partir de factor de crecimiento nervioso de ratones, la célula humana, como el esfuerzo se ha encaminado a buscar el factor de crecimiento nervioso humano para poderlo emplear. Le hablé de retinosis pigmentaria también como cosas nuevas. Les recordé la enfermedad el vitiligo famoso, los medicamentos, los tratamientos que estamos empleando, muchas cosas nuevas en la medicina. Les expliqué el factor de crecimiento epidérmico y los usos que estábamos haciendo. Les expliqué también lo que estamos haciendo en materia de